todos bienvenidos a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios Historia de Emprendedores Santanderianos. El personaje que nos reúne hoy es Julio Jones Benítez y la empresa eléctrica de Bucaramanga. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulio al ingeniero Carlos Alberto Gómez. Ellos nos harán presentación de este personaje y la empresa, y posteriormente daremos la palabra a todos los asistentes. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Uno de los emprendimientos más importantes en Santander a finales del siglo XIX fue, sin duda alguna, la generación de energía eléctrica para iluminar y para darle fuerza a los motores. Y ese emprendimiento, por favor, quiten el sonido a las personas que aún no tienen. Ese emprendimiento es paradigmático de la capacidad de emprendimiento de los santanderianos. Y les voy a explicar rápidamente por qué. El siglo XIX es el siglo de la energía de vapor. Es decir, quemar leña para producir vapor que mueve ferrocarriles, máquinas, etc. Pero en 1882, un norteamericano se preguntó, ¿y yo por qué no puedo producir energía sin usar el vapor, sin usar una corriente de agua? Y en ese año de 1882, en el río Fox, en Wisconsin, armó una represa y creó la primera hidroeléctrica que existió en el mundo, que él llamó la Compañía Eléctrica de Appleton Edison. Es decir, la energía de origen hidráulico para iluminación y para mover energía, por primera vez en el mundo, se hace en el río Fox, en Wisconsin, en 1882. 5 años después, unos señores que se reunían en el Club del Comercio, cuando tenía sala de lectura, leyeron la noticia porque siempre había un surtido de revistas en alemán y revistas en inglés. Es decir, en 1887, 5 años después, leyeron la noticia de lo que estaba ocurriendo en el río Fox y decidieron estos emprendedores hacer lo mismo en Bucaramanga. Les repito, 5 años después, en 1887. Y los emprendedores son 3 grupos de hermanos. Primero, los Jones Gómez, es decir, Julio, Guillermo y Roberto. En segundo lugar, los Gelke Jones, Reinaldo, Jorge Antonio y Germán. Y 2 hermanos españoles que habían llegado a Bucaramanga, que son Mariano y Eugenio Penago. Es decir, esos emprendimientos son de 3 familias. Y todas las 3 familias se metieron al emprendimiento de las hidroeléctricas familiares. Muy bien. Eso hizo que Bucaramanga tuviera la primera hidroeléctrica de Colombia. Porque lo que se hizo en Bogotá un año anterior y en Panamá 2 años antes fue tratar de generar electricidad a partir de combustión de leña. Es decir, no le apostaron a las hidroeléctricas como había ocurrido en el río Fox. De modo que esta es la primera hidroeléctrica del país y se inauguró en 1891. Es decir, 9 años después de la primera hidroeléctrica del mundo. El primer cronista que tuvo Bucaramanga, que ya les he dicho, que es
José Joaquín Ortiz, perdón, José Joaquín García, registró el acontecimiento en sus crónicas con las siguientes palabras: el 30 de agosto de 1891, a las 7:30 de la noche, cuando todos los habitantes estaban en expectativa, de repente y en un mismo instante, 30 focos de a 1.500 bujías repartidos en las principales calles arrojaron una espléndida luz que iluminó la ciudad, dejándose percibir hasta de puntos muy lejanos. En el momento mismo en que se produjo aquella claridad, las campanas de la iglesia se echaron a vuelo, como anunciando un triunfo que todos se apresuraron a celebrar. Un sinnúmero de cohetes resonaron en todos los barrios. Las bandas de música salieron recorriendo las calles y la multitud daba entusiastas vítores a los empresarios. La inmensa concurrencia que de todas partes acudía, y entre la cual estaban el señor gobernador del departamento, sus secretarios y muchas personas notables, movida por un impulso natural, se dirigieron a la casa de los empresarios, donde ya había una lucida concurrencia de señoras. Todas las personas se disputaban a porfía al presentar sus felicitaciones cordiales a los señores Jones, a los señores Goldfield Jones, y cuando la multitud se apiñaba en medio del general contento, el señor gobernador tomó la palabra y pronunció un apropiado y oportuno discurso ilusivo al feliz acontecimiento. A este discurso siguió otro pronunciado por alguna persona a excitación de las señoras, y la fiesta continuó celebrándose hasta bien entrada la noche. Muy bien. Queda claro que la primera eléctrica del país es la que se estrenó en Bucaramanga el 30 de agosto de 1891 por dos familias, Gerkel Jones y Jones. Pero aquí hay que hacer una aclaración, y la podemos hacer gracias a los estudios genealógicos que hizo doña Marina González de Cala, porque ella hizo una genealogía de la familia Gerkel que la dijo inédita, pero gracias a esa genealogía podemos saber que nos hemos equivocado al suponer que eran primos los Jones de los Gerkel Jones. No son primos, son dos familias diferentes que vienen de dos señores Jones que son muy diferentes y llegaron a Bucaramanga casi al mismo tiempo, pero de diferentes procedencias, aunque ambos eran ingleses. Así que como hoy vamos a hablar de don Julio Jones Gómez, tengo que primero aclarar este asunto de las dos familias Jones que no han sido estudiadas, desafortunadamente. Y voy a hablar del más simpático de ellos, es decir, de los Jones Benítez. Nosotros tuvimos un cura que era muy gracioso, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, que fue nuestro cura por 50 años hasta que lo asesinaron, después de que él ya había entregado la parroquia. Pues Eloy Valenzuela se divertía al escribir los libros de defunciones y bautismos. Gracias a esa diversión que él hacía sobre los libros sacramentales, hemos podido saber cómo era su actividad como médico y cuál era la observación que él hacía sobre las enfermedades y las mujeres de Bucaramanga. Entonces, les quiero leer lo que Juan Eloy Valenzuela escribió en su libro de bautismos el 11 de marzo de 1823, es decir, 10 años antes de que fuera asesinado. Y él nos habla del primer Jones, que es Juan Luis Jones Stuart, inglés. Pero les leo la gracia con que él nos pone en su libro de bautismos lo que él conocía de este Jones inglés. Dice: yo, el cura párroco, bauticé, olié y crismé a Juan II, de 3 días de edad, hijo legítimo de Sir Juan Luis Jones. Acuérdense del nombre, Juan Luis Jones.
hijo legítimo de Thomas Jones y de María Josefa Layton y Stuart, vecino de la República de Pensilvania y descendientes de la familia del pretendiente al trono Jacobo Stuart, a quien suplantó en los reinos de la Gran Bretaña la casa protestante de Hannover. La madre del niño es Toribia Benítez, hija legítima del señor Salvador Benítez y de Justa Martínez. Fueron padrinos Antonino Gómez y su mujer Josefa Bretón. Les impuse de lo acostumbrado en los Venezuela. Y en la margen izquierda, para reírse de esta familia, escribió Juan II Jones y Stuart, con derecho a los reinos de la ínsula Barataria en Inglaterra. Esta es la gracia de nuestro cura, pero es la partida de bautismo del primer Jones, nacido en Bucaramanga, hijo de Juan Luis Jones, y él nos dice que aunque es inglés, es un inglés católico que fue desplazado por la casa de los protestantes de Hannover. Y nos dicen que antes de llegar a Bucaramanga, primero había migrado de Inglaterra al estado de Pensilvania. Llegó de los Estados Unidos de Pensilvania y por eso algunos creyeron que era norteamericano, pero se avecinó en Pensilvania, luego a Bucaramanga, pero es un inglés. Muy bien. Este señor Jones, que como he dicho, se casó con doña Toribia Benítez Martínez, creó la dinastía Jones Benítez. Y su primer hijo es Juan II, que nació, como he dicho, en 1823 y murió en 1857. Pero tuvo otro hijo después, al año siguiente, en 1824, que el mismo cura bautizó con el nombre de Guillermo Jones Benítez y que murió en 1887. Ese Guillermo Jones Benítez se casó con Elena Gómez Plata y trajo al mundo los jóvenes Jones Gómez, que son exactamente los creadores de la empresa eléctrica de Bucaramanga, que son Julio, Guillermo y Roberto Jones Gómez, y hay una niña que es Margarita, que no entró en la empresa. Entonces, queda claro que Julio, Guillermo y Roberto, creadores de la empresa eléctrica de Bucaramanga, son Jones Gómez y descienden directamente de Juan Luis Jones Stuart, que es hijo de Thomas Jones y María Josefa Layton Stuart. Muy bien. La otra familia que estudió Marina es la familia Gelker Jones. ¿De dónde salió? Pues del señor Gelker, que es Johannes Georg Gelker Bosman, que nació en Coburgo, Alemania, en 1829, y vino a ayudar a Georg von Lengerke, y le ayudó de tal manera que él terminó quedándose que en buena parte de las propiedades que habían sido de Lengerke, como el Tivoli y varias haciendas. Ese hombre hizo mucho dinero y cuando se casó en 1829, había nacido en 1829 en Coburgo y se casó en Bucaramanga en 1863. Y en ese momento declaró que tenía ya un capital de 18,000 pesos. Y su mujer, que era una niñita de 13 años, declara que no tiene ni un peso y apenas tiene 13 añitos. Y esa muchachita se llamaba Octavia Jones Arciniegas. Esta es la otra línea Jones, porque Octavia Jones Arciniegas es hija de un minero inglés
que llegó a las minas de California, aquí en Santander, en 1823, y se llamaba John Ferguson, Jones, y contrajo matrimonio con María de la O. Arciniegas Castillo, y procreó a doña Octavia Jones Arciniegas, esa niñita, y esta es la línea Gelkel Jones, que son Jorge, Antonio, Rinaldo, Herman, Guillermo, Federico y María Octavia. Es decir, la otra familia que se asoció con los Jones. Les repito, ¿quiénes son los Gelkel Jones? Jorge Antonio, Rinaldo, Herman, Guillermo, Federico. Y estas son las dos familias que se van a asociar para traer al mundo la empresa eléctrica de Bucaramanga en 1891. Quedó claro entonces las dos dinastías que no tienen nada que ver con la una con la otra, pero se asocian y no son primos. Frank Muti me va a decir, ¿y yo de cuál de esas líneas vengo? Respuesta, de ninguna. Porque Frank Mutis viene de Josefa Benítez Martínez, que es la hermana de la señora que se casó con Juan Luis Jones, que es Toribia, o sea, la hermana de Toribia, pero Josefa Benítez Martínez se casó con Francisco Antonio Puyana Rizo, de donde viene Juana Francisca Puyana Benítez, que se casó con Miguel Troncoso, y de ahí viene Franz Mutis, pero esa es otra línea que no se toca con la línea Jones. Muy bien. Vamos ahora a mirar un poco en detalle a estos emprendedores. A estas dos familias que se asociaron. Para empezar, ahora, ya sabemos que son 3 de cada lado, 6 personas que no son primas. Pero la propuesta de crear la hidroeléctrica es exactamente de Julio, que la propuso en 1887, después de haber leído las revistas de comercio que daban la noticia. Y como él fue de la idea, le dijeron, pues entonces usted vaya a Nueva York a ver si puede comprar la planta de generación. Y escogieron un sitio en la hacienda Chitota, junto al río Suratá, para hacer las obras civiles que permitieran conducir una caída del agua con ese propósito. Y la sociedad que crearon estos 6 muchachos se llamó Compañía Eléctrica de Bucaramanga Limitada, y obtuvieron del Consejo Municipal, por el acuerdo 26 del 12 de diciembre de 1889, un privilegio para ser los únicos que durante 25 años podían explotar las utilidades del alumbrado eléctrico por los sistemas de arco e incandescencia. Un privilegio que fue aprobado por el gobernador de Santander el 22 de febrero de 1890 y que se protocolizó ante el notario segundo por escritura pública 305 el 10 de mayo. ¿Qué quiere decir ese privilegio? Que ellos son la única compañía que puede vender energía eléctrica en Bucaramanga. Lo que quiere decir que los 2 hermanos Penagos produjeron energía eléctrica en Florida Blanca, pero solamente la pudieron vender en Florida Blanca porque no podían violar el privilegio. Muy bien. Julio Jones se va a Nueva York. Y en Nueva York se quedó 8 meses aprendiendo todo lo que se sabía sobre cómo generar electricidad, cómo distribuirlo, y visitando las fábricas que estaban fabricando los equipos de generación y las bombillas. Y compró el primer lote de bombillas y dejó apartado otros lotes de bombillas y regresó con todo al puerto de Sabanilla, subió todo en un barco por el río Magdalena hasta Puerto Santos y ahí cargó en mula y bueyes todo hasta llegar a Chitota. Muy bien. Previamente, esta compañía eléctrica de Bucaramanga había obtenido el apoderado de la señora Trinidad Parra de Orozco, que ya la hemos examinado y era la dueña de todo. Obtuvo un privilegio el 24 de julio de 1890 para tener el permiso y el lote
para construir la acequia de 1000 yardas de largo, para conducir las aguas del río Suratá en el sitio de la hacienda Chitota, que era de ella, y para levantar el edificio de la planta eléctrica en sus orillas, y le prometió que le pagarían 400 pesos anuales de arrendamiento durante 25 años. Así fue como el mes de febrero de 1891 llegó al campamento de Chitota la primera turbina, que la había fabricado en Orange, Massachusetts, una compañía de máquinas de Rodney Hunt, con capacidad de 160 caballos de vapor. En julio llegaron los equipos fabricados por Thomson Houston, que era un dínamo de arco y de corriente continua para 30 focos. Llegaron 60.000 pies de alambre de cobre número 6 con aislamientos simples, 31 lámparas de arco de 1.200 bujías cada uno y llegaron 8.000 carbones para las lámparas. Y eso permitió el milagro que ya hemos dicho de las 7:30 de la noche del domingo 30 de agosto de 1891. En ese momento Bucaramanga tenía 17.000 habitantes que podrían ser los clientes. Y ya sabemos que las campanas de San Laureano se echaron al vuelo y les probablemente me falta agregar que el gobernador del momento era José Santos. Oye. Las calles, inicialmente fue alumbrado de las calles durante 3 noches, fueron iluminados, pero a la 4ª noche el tanque de presión se derrumbó sobre el edificio de la planta y causó grandes daños en las instalaciones mecánicas y se tuvo que suspender la generación de energía eléctrica. Pero resulta que ante ese desastre, todos los bumangueses y el gobierno departamental aplicaron la solidaridad, ofreciéndole a los empresarios préstamos en efectivo. El gobernador José Santos les anticipó los fondos que había prometido para la instalación de más focos en las calles. Enviaron soldados del batallón Ricaute, del regimiento Ricaute, policías y hasta los presos a colaborar en las reparaciones que se hicieron en Chitota. Así que con 8.000 pesos de nueva inversión, los empresarios volvieron a iluminar las calles el 20 de noviembre siguiente y desde el 26 de diciembre comenzó la instalación de las residencias particulares con luces de focos incandescentes y la primera casa que se iluminó fue la del Club del Comercio. Para entonces ya habían llegado a Chitota nuevos equipos. Llegó un dínamo alternativo para 650 lámparas incandescentes, 700 lámparas incandescentes de 16 bujías cada una, 50 transformadores, 130.000 pies de alambre de cobre aislado y de distintos calibres, una dínamo excitadora para la dínamo alternativa, 15 aparatos reguladores, un nuevo generador de 100 caballos de vapor y 16 pararrayos. Muy bien. ¿Cuál fue el personal de esta primera empresa generadora de energía de origen hidráulico en Colombia, de Río Suratá? Pues era solamente don Julio Jones, que era el maquinista y jefe de la planta, con 2 ayudantes. El director e inspector de las instalaciones era Roberto Jones, su hermano, y el secretario tesorero era Hermann Gelfen. 2 años después, estas 2 familias evaluaron el resultado económico de su empresa y comprobaron que el servicio de las 300 lámparas incandescentes que ya habían instalado en la ciudad, adicionadas a las primeras 30 de arco voltaico, no alcanzaban a cubrir los gastos del servicio ni el continuo mantenimiento. Es decir, salvar la empresa significaba ampliarla con dinero de otras familias bumanguesas dispuestas a invertir en este experimento empresarial. Es decir, el tiempo de la compañía anónima eléctrica de Bucaramanga tuvo que comenzar justo cuando había que cambiar el primer motor de turbinas por un nuevo motor Pelton de 4 ruedas y capacidad de 400 caballos de fuerza, que se dio al servicio en abril de 1895. Muy bien. Lo que hizo Julio Jones en su oficina fue traer a todos los comerciantes de Bucaramanga y emprendedores y decirles, bueno, señores, les vamos a dar fuerza eléctrica, les vamos a dar iluminación. Así que invéntense negocios que usen esto, porque la empresa se salva con clientela. Efectivamente, después de esa convocatoria, don Julio Ogliassi y sus hermanos pusieron en servicio
el 28 de abril de 1895, en la segunda manzana de la calle del Comercio, la primera máquina eléctrica que produjo hielo, según un procedimiento que había inventado un ingeniero francés. Esta primera fábrica de hielo tuvo un nombre muy apropiado, el Polo, y albergó una máquina importada compuesta por una gran bomba aspirante impelente, un liquidificador y un refrigerador lleno de agua salada. Tenía que usar fuerza eléctrica para poder echar a andar un motor de 4 caballos que se requería para enfriar el serpentino. Y los hermanos Ogleasis invirtieron en la primera fábrica de hielo 12,000 pesos y prometieron que eran capaces de producir 20 kilos de hielo por hora. Y los socios del grupo campestre felices, porque ahora podían echarle cubos de hielo al whisky que tomaban todas las tardes. Movido por el éxito, los señores Luis Díaz Betancourt y Mariano Molina crearon la segunda fábrica de hielo, movida por un motor eléctrico de 20 caballos, que se estableció en 1917, que se llamó Hielos La Mejor. Y un sobrino de este último, que fue ciudadano venezolano, Aristeguita, instaló en la casa continua, al puente de Charco Largo, una máquina para producir el hielo que hacía mucho ruido con el estrépito de las poleas y manivelas. Muy bien, si ya tenemos hielo, llegó el momento de producir gaseosa. Y entonces empezaron a producir extracto de malta, ponimalta, nutrimalta, chiva malta. Y en 1921 comenzaron a vender aguas gaseosas en un local frente al Parque del Centenario. Y esas gaseosas se trajeron de una compañía antioqueña llamada Posada Tobón, cuyo producto más popular era el agua mineral Bretaña y la gaseosa Frescola, que solamente sabía rico si le ponían cubos de hielo. Muy bien. Y ahí empieza todo lo que vino después: la casa de mercado iluminada, la maquinaria industrial, la maquinaria agropecuaria, las fotografías. La compañía eléctrica evaluó lo que había ocurrido en 1888, ya bajo la presidencia de Julio Grassi, y ya cuando el técnico era Julio Jones, porque siempre lo fue. Y entonces ya acordaron rebajar las tarifas de energía eléctrica de que esa motriz para estimular la industrialización del campo. Y llegaron a Bucaramanga la familia Samper Broch y dijeron: muestren ustedes cómo lo hicieron. Y entonces los Samper Broch fundaron en Bogotá la Compañía Eléctrica de Bogotá, en el Charquito. Lo que hicieron los hermanos Penagos, que no podían vender luz en Bucaramanga sino Florida Blanca, y lo que hicieron fue ofrecer maquinaria agrícola. Y lo que hicieron en Bucaramanga fue simplemente comprar luz y fuerza para sus labores mecánicas. Bueno, ya para esta época, es decir, para finales del siglo XIX, la composición accionaria de la Compañía Anónima Eléctrica se había modificado. Julio Jones y sus hermanos apenas conservaban 199 acciones, pues 317 acciones ya habían pasado a poder de Brewer y Moller, a don Julio Grassi y a sus hermanos, que habían adquirido 133 acciones. Los hermanos Rugeles habían adquirido 130. La compañía de Pullenford tenía 100 y la compañía de Christian Peter Clausen 92. Las otras 329 acciones habían pasado a David Puyana, Larsen y compañía, José Spielmüller, Ernest Lagenbach, Luis Uribe, y a un fondo de reserva que eran 143 acciones para completar el mismo total de 1.300 acciones. Eso hizo que don Julio Grassi pasara a presidir la compañía, que para el segundo semestre de 1893 reportó a los socios unos ingresos superiores a 25,000 pesos, de los cuales solamente 760 provenían de la venta de fuerza, pues los 16,153 provenían de la venta del alumbrado incandescente para 920 lámparas instaladas y 7,298 pesos del alumbrado de arco. Muy bien. Ese es entonces el origen de ese gran emprendimiento, que nadie imaginaba a dónde iba a parar. Pero, como nadie imaginaba, lentamente la demanda comenzó a crecer. Y al crecer la demanda, se dieron cuenta que Chitota
y la quebrada de Florida Blanca era ya insuficiente. Y el país ya empezó a hablar no de plantas eléctricas familiares, como las que se instalaron en Santander. Por ejemplo, la familia Caballero instaló una planta propia que se llamó La Cómoda, en la quebrada La Cómoda, para mover su fábrica de hildados y tejidos de San José de Sualta. Y aparecen la Cascada en San Gil y aparecen las de la familia Pardo en Málaga, aparece en la Concepción. Es decir, se va llenando de plantas eléctricas familiares, de emprendimientos familiares. Pero ya a medida que pasamos la crisis mundial de 1929 y 30 y el país aborda la sustitución de importaciones y crea el Ministerio de Industrias, el país empieza a hablar de que ya hay que pasar de las plantas a lo que llamaron las centrales eléctricas. Y entonces empiezan ahora sí a hablar en la década de 1940 de la central hidroeléctrica del río Lebrija y se dan cuenta que eso va a requerir unas inversiones que ya ninguna familia puede tener. Y los pioneros fueron don Mariano Penagos, que tiene una experiencia desde finales del siglo XIX, y el ingeniero Benjamín García Cadena. Y dijeron, señores, el futuro es el río Lebrija. Y entonces, don Mariano Penagos revisó el río Lebrija y pensó ya en la planta de Zaragoza. Él adquirió los terrenos para poder situar la presa de captación de agua del río Lebrija, la casa de máquinas y la desembocadura de la quebrada La Angula. Y se asoció con un ingeniero de Guapotá, muy conocido por nosotros, porque fue el primer rector que tuvo la UIS, que es Nicanor Pinzón Neira, que había estudiado en la Escuela de Mina de Medellín, para que hiciera los levantamientos topográficos. La nueva sociedad, que se llamó Central Hidroeléctrica, le reconoció 45.000 pesos por los terrenos escogidos para las obras de la represa y planta del río Lebrija. Y el gobernador, Benjamín García Cadena, dice, la gobernación entra y vamos a endeudarnos. Entonces eso hizo que el 4 de febrero de 1944 se constituyera una sociedad nueva de naturaleza limitada con el nombre de Central Hidroeléctrica del río Lebrija, con un capital inicial de $1,5 millones de pesos. Pero los socios ahora ya no van a ser las familias, sino socios pesados, que son el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, que se comprometió a poner 765.000 pesos. El Departamento de Santander, 500.000 pesos. El municipio de Bucaramanga, 235.000. Es decir, señores, acaba de entrar al paseo la nación colombiana con el dinero del Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, y lentamente, como ocurrió en todo el país, empieza a desarrollar la idea de que la generación eléctrica debe ser nacionalizada, comprándolo a los particulares la producción y pasando a manos de la nación. La primera junta directiva de la Central Hidroeléctrica del río Lebrija, cuyo primer gerente fue el ingeniero Genaro Rueda, esa junta tenía 3 representantes del gobierno nacional. Claro, eran bumangueses: Ezequiel Alarcón, Carlos Almanza y Benjamín García Cadena. Un representante de Santander, Néstor Silva Suero, y un representante de Bucaramanga, que era José Chalela. Y entonces empieza una nueva compañía que fue protocolizada, la modalidad segunda, el 16 de septiembre de 1950. Esto comienza a cambiarlo todo, y a medida que se ven lo que va a costar la planta generadora de Palmas, se dieron cuenta que esto ni siquiera la nación era capaz. Había que obtener un crédito internacional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una institución que había nacido al final de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción de Europa. Y entonces ahora ese crédito con el BIRF va a cambiar la composición de las acciones y va lentamente poniendo
la compañía en manos de una nueva instituto nacional que se llamó Electraguas, que sería el nuevo socio mayoritario de Lebrija, y ellos terminan convenciendo a los accionistas que les vendan y les compran todas las acciones, en parte con el crédito del BIRF, que fue de 3 millones de pesos, y la compañía, a partir de 1952, es decir, la planta de Zaragoza, que ya no es de la Compañía Eléctrica de Bucaramanga, es ahora una compañía cuyo socio mayoritario es la Nación, y el 24 de abril de 54 se inaugura en el sitio de Palmas la primera etapa de la central hidroeléctrica del río Lebrija, con una capacidad de 9.000 kilovatios. Las turbinas de generación fueron fabricadas por una empresa suiza, los talleres de Charmills, y el gobernador de Santander, el coronel Quintín Gustavo Gómez, declaró día cívico el 24 de abril, considerando que el futuro de la energía eléctrica estaba asegurado desde la planta de Palmas de la nueva compañía. Bueno, luego vendrán nuevas inversiones, y las nuevas inversiones hace que Electraguas aumenta, y luego Ecopetrol dice que también entra, con lo cual la participación de la Nación, es decir, entre Electraguas y Ecopetrol, se va casi al 85%, con lo cual la compañía termina siendo básicamente de la Nación. Eso está muy claro. Después de que han comprado todas las plantas que están en Santander, porque en 1967, en la Asamblea de Accionistas, se vio lo que había pasado. Electraguas tenía 29.731 acciones. Ecopetrol, 17.136 acciones. Santander ya no tenía sino 17.104 acciones. Bucaramanga, 3.604. Y Barrancabermeja, 2.968. Es decir, los 5 socios se distribuyen el capital de la empresa en las siguientes proporciones. Electraguas, 41.8%. Ecopetrol, 13%. Santander, 24%. Bucaramanga, 5%. Barrancabermeja, 4%. Es decir, señores, esta empresa ya era de la Nación, y solamente le había quedado a Santander el 12% y 5,2% para Bucaramanga, Barranca y San Vicente. Es decir, Electraguas y Ecopetrol ya eran los propietarios, lo que es decir, la Nación colombiana, porque ya las 4/5 partes de total de las acciones eran de la Nación. Por lo tanto, ese lema que aún repiten aquí, que es la empresa santanderiana, eso es una reliquia del pasado, pues desde 1968 y Lebrija ya era, de hecho, una empresa de la Nación colombiana, hasta que luego vino la reversión del proceso, después del apagón del 92, que empezó a pasar a empresas mixtas, con nuevos cambios. Muy bien, pero este relato histórico de esta empresa emblema de los santanderianos o de la Nación en el territorio de Santander necesita que oír la voz de alguien que la condujo con mano firme de militar durante algunos años, que es mi compañero de colegio, Carlos Alberto Gómez Gómez, que va a intervenir en este momento. Gracias, Armando. Un recuento muy completo y como usted ha participado activamente en la redacción de los últimos libros de la electrificadora, lo ha llamado, como era su origen, luz y fuerza. En lo que hablábamos con Armando a propósito de esto, de la historia de la energía en Santander, porque no podemos desconocer que trata de energía más que electricidad. Básicamente puede hablar de 4 etapas en el desarrollo de lo que se ya conoce hoy como el electrificador de Santander. El primero, que es lo que Armando mencionaba, de los esfuerzos que se hicieron individualmente y localmente en diferentes municipios. A eso hay que sumarle también Zapatoca, que tuvo una planta hidráulica por el 1911. También en Santa Bárbara conocí una vez una planta. Adicionalmente a estos esfuerzos, donde hay que destacar lo de La Cómoda, ya lo mencionó Armando, La Cascada, Calichal,
que lo hizo Hernando Pardo Ordóñez, Servitá. En Barranca Bermeja la generación era, inicialmente era térmica, de combustibles. Esa fue la primera fase que había unos emprendimientos aislados, muchos del sector privado, la de 5000, la familia Rugeles, que de hecho la familia Rugeles hoy todavía es accionista de la electrificadora de Santander, cuando hicieron esa planta. Eso fue el primer esfuerzo. Después viene lo que dice Armando, que es la segunda etapa, donde ya la necesidad de inversión requería un apalancamiento muy fuerte y es donde el Estado entra a funcionar. Hay que acotar que por la misma época del desarrollo de Lebrija, en la presa de Palmas, se empezó a hablar también de Hidrosogamoso, que fue siempre un sueño de los santanderianos. Y eso inició en lo que conozco con el proyecto de grado de Gerardo Streichhorst, por ahí en 1930 y pico, 40, Armando, no recuerdo exactamente. Exactamente, en los 30. En los 30, o sea que es muy a la par con lo de Lebrija, pero eran proyectos, incluso no eran proyectos de la magnitud como se construyó finalmente Hidrosogamoso. Esa es la segunda fase ya, cuando entran cuando entra el Estado a apalancar toda la inversión, porque no había capacidad en el sector privado. Igual como ocurrió con el acueducto en su momento, con las telecomunicaciones y con tantos servicios públicos. Pero hay otra etapa muy interesante aquí, que se da en 1974, cuando se consolida lo que se conoce como la electrificadora de Santander, y fue la fusión de los emprendimientos de Bucaramanga con los emprendimientos regionales. Y ahí entran a participar algunos inversionistas privados en porcentajes menores, pero siempre la nación siendo el mayoritario. Esa fusión de 1974 la dirigió el ingeniero Hugo Serrano Gómez, en la que ahí empiezo yo a conocer la empresa directamente, porque me vinculo a ella recién graduado como ingeniero eléctrico. Y recuerdo que estaban en la etapa esa de cómo integraban lo que llamaba electrificadora de Santander Zona Sur, que era Socorro, San Gil y Barbosa, con lo que era la electrificadora de Bucaramanga, como la conocemos hoy. Ahí quiero destacar también a un buen amigo mío, a quien invité a esta charla, pero no sé si pudo acompañarnos, que es Segundo Mesa Correa, que fue la mano derecha de Hugo Serrano en todo este tema administrativo y financiero de la fusión. Así estuvo la empresa desde el año 1974 y en adelante con altibajos mayores y menores. Siempre lo que dice Armando es válido. La empresa nunca fue de los santanderianos. Y eso hay que decirlo con toda claridad y lo conozco de primera mano porque en alguna medida participé para corregir esa situación. Era de un senador de turno. Siempre. Hasta el punto en que dentro de las cifras que nosotros mirábamos, encontrábamos que era una empresa que no era rentable. Tenía un superávit financiero, pero no era rentable porque la administración, el manejo que se le daba a la empresa está muy orientado, como todas las organizaciones de carácter público que en la cultura colombiana se consideran un bien mostrenco, del cual puede hacer uso cualquier persona y para beneficiarse de manera particular. Entonces la electrificadora en los 18 años que transcurrieron de 1991 al año 2008, ya con esta fusión, solamente produjo de utilidades 13.650 millones para distribuir entre los accionistas. Y no importaba mucho porque el Estado era el mayor accionista y estaba más orientado a los intereses políticos con todo lo que eso implica. Aunque sí era una empresa de muy buen nivel técnico, hay que reconocerlo. En su momento siempre fue reconocida como la mejor electrificadora del
del país o una de las mejoras, pero la parte financiera no funcionaba. Después vino todo esto de la ley 142 en el año 1994, la que era la de servicios públicos, es la ley 143, que es la ley eléctrica, y vino todo un revolcón donde pusieron las cosas en orden. Pero en el año 2008, 2007, del 2000 en adelante empieza el gobierno a ver que el gobierno nacional, que tiene que quitarle ese control de las electrificadoras al sector político y hace un proceso de venta de las electrificadoras. En ese momento eran Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Meta y Boyacá, porque además quería recoger fondos, lo mismo que hizo después con ISA, con ISAGEN, y en alguna medida con Ecopetrol para brindarla con la participación del sector privado. Y empezó un proceso largo que no funcionaba porque el gobierno en su momento, con el temor que tenía de lo que había ocurrido con una planta térmica que había, por ejemplo, en Termotasajero y en otras ventas del sector de energía, que se ha prestado para hacer unas triangulaciones y unos testaferratos que dejaron cuestionamientos frente a ese manejo, estaba viendo cómo lo podía hacer. Ya en el año 2007, y no funcionaba el tema de la enajenación, porque se estaban desconociendo los parámetros relacionados con el sector solidario, que estaban claramente establecidos, entonces siempre se caía. En el año 2007, el gobernador de ese momento, de Santander, logra que la Asamblea Departamental le apruebe vender con la Nación la participación que tenía el departamento, que era del 12,5%. Era la participación que tenía, que ya lo dijo Armando, no era más que eso. Entonces la electrificadora no era de los santanderianos, simplemente la Nación le entregaba la administración a un senador de turno, quien tenía sus beneficios, con lo que todo eso significaba. En el 2007, el gobernador del momento logra aprobar con la Asamblea que el departamento vaya con la Nación en la venta. En el año 2008 llega de gobernador Horacio Serpa Uribe, quien reúne a un grupo de personas y les pregunta si es un buen negocio vender o no vender la electrificadora Santander. Esas personas eran Álvaro Beltrán Pinzón, Rafael Ardila Duarte, Hernán Uribe Niño, Jaime Chávez Suárez y yo. Él nos invitó un día, yo no conocía al gobernador Serpa personalmente, nos invitó un día a almorzar y dijo, yo quisiera saber si es buen negocio vender esto. En ese momento se estimaba que el departamento recibiría cerca de 46.000 millones de pesos por su participación. Nosotros le preguntamos, gobernador, con todo respeto, ¿por qué y para qué? Porque teníamos el temor de que una persona que esté en el mundo político quisiera comprar la empresa para otro fin. Y él, con muy buen criterio, dijo, no, yo creo que esta empresa tiene una gran capacidad de generación de valor para los santanderianos. Y además hay un sentido de pertenencia muy importante y nosotros la consideramos como algo propio. Empezamos a trabajar y a hablar con el gobierno nacional para buscar la manera de hacer el mejor negocio para el departamento. La propuesta original que se le hizo al Ministerio de Minas, con este grupo de personas que le dije, que mencioné, fue traigamos un nuevo actor al país internacional, porque es conveniente romper esos monopolios que había. Y la Nación dijo, no, nos gusta mucho la idea de ustedes, pero lo que tenemos que hacer es que uno de las grandes empresas nacionales que tenga más de tantos usuarios compre la participación de la Nación en asocio con el departamento. Las tres empresas que calificaban eran Emcali, que estaba intervenida, no tenía la capacidad de hacerlo. La otra era Empresa de Energía de Bogotá,
pero el PNLD de Bogotá estaba muy metida con los españoles en un negocio privado y quedaba EPM. Entonces el gobernador dijo, voy a negociar con EPM y empezó a negociar con EPM. EPM le dijo, hagamos una cosa, ustedes no pongan un peso, ustedes compran una acción en el departamento, nosotros compramos el resto, que era el 83,5%, y les damos 5.000 millones para que el departamento los utilice como quiera. Cuando el gobernador Serpa reunió al equipo asesor que ya mencioné, se le dijo, hombre, gobernador, en una valoración de una banca de inversión para un negocio como esto, el vehículo de entrada vale por lo menos el 10%. Coméntele a EPM que el departamento está dispuesto a ir con EPM en esa negociación siempre y cuando, sin que ponga un solo peso el departamento, acrezca en el 10% de lo que compre EPM. Y así lo planteó. El gobernador tenía un asesor de confianza de él que fue y habló con EPM. EPM le subió de 5.000 a 20.000 millones de pesos y llegó muy contento porque había hecho un buen negocio. Cuando regresó, la persona que representaba el departamento se le dijo, hombre, no, el negocio es el 10% de todo lo que compre EPM es para el departamento. Finalmente el gobernador respaldó esta propuesta y el negocio se hizo así. De tal manera que sin poner un solo peso, el departamento de Santander acreció del 12,5% al 22,5%, que es lo que tiene hoy, y empezó a recibir unos dividendos muy significativos. Yo quiero hacerle un reconocimiento al gobernador Serpa, quien con personas que no éramos cercanas a él, por razones que éramos técnicos, él acogió esto y pensó por encima de todo en el departamento. La electrificadora se hubiera podido vender en 46.000 millones, pero en los 2 años del 2015 del 2009 a 2014, que fue cuando empezó este proceso, el departamento recibió 103.000 millones de pesos de dividendos o de transferencias de valores, cuando está dispuesto a venderle en 46.000. Yo estuve allá hasta el año 2014, 15 en mayo. Del año 2015 al año 2023, a hoy, el departamento ha recibido 198.000 millones, pero lo más importante no es verla simplemente como un negocio rentable, sino como una mejor calidad del servicio, prestación. Tuvimos un esfuerzo muy grande porque parte del problema que tenía la electrificadora en el Magdalena Medio especialmente es lo que pasa en la costa, las pérdidas de energía, en el que los usuarios consideran que es un derecho conectarse de forma irregular. En el año 2009, cuando llegamos con el PM, las pérdidas de energía estaban en un 21% más o menos. Cuando terminamos la gestión en el año 2014-15, estábamos en 12,5%. ¿Qué significa que las pérdidas bajen? Que hay más rentabilidad para la empresa, pero que adicionalmente las tarifas de energía bajan para los usuarios. Y alrededor de eso también se hizo un esfuerzo muy grande para que la negociación de la energía se hiciera en las mejores condiciones para los usuarios. No tanto pensando, porque es que ahí se buscaba que tenía que haber un equilibrio entre todas las partes interesadas. Generalmente, en esas empresas hay un problema grave, como ya lo mencioné, como es un bien mostrenco que no tiene dueño. Entonces, quien tiene acceso va sacando provecho, pero es que uno no puede pensar en esta organización, una empresa como estas, en que sea un negocio para los dueños solamente, ni para los trabajadores, ni para los proveedores, ni tampoco puede ser una gestión social, sino que tiene que haber un equilibrio entre todas las partes interesadas. Eso es lo que yo conocí hasta el año 2015. Bueno, yo había trabajado de electrificadora inicialmente en el año 1975, durante un tiempo muy corto, recién graduado, y después volví, porque paradójicamente EPM me invitó a gerenciar la empresa sin conocer que yo había participado en la negociación. Ellos no lo conocieron.
y me invitaron a manejar la empresa. De ahí para adelante han seguido con los mismos, pues eso es una política de empresa, pues EPM, a pesar de las dificultades que ha tenido hoy y las intervenciones lamentables en la que se ha visto afectada, pues es una empresa modelo en el país, en Latinoamérica. Es una empresa que ha sido muy exitosa y que tiene unas tarifas adecuadas para sus usuarios y unos buenos servicios. Últimamente pues ha tenido algunas dificultades propias de la intervención política que no es del caso analizar acá. A partir de ahí, bueno, antes de eso hay que mencionar otro aspecto para ver si Armando está de acuerdo en que leemos la palabra a Laura Isabel Rodríguez, representante de la electrificadora, de para dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero antes de darle la palabra a Laura, hay que decir que dentro de ese desarrollo de las plantas de generación, que fue lo primero, después vino la interconexión nacional, que es ISA hoy, todos los sistemas de distribución. Se instalaron las plantas de gas del Palenque. Y eso fue la base para que Bucaramanga fuera una de las primeras ciudades del país que se viera beneficiada con el gas natural domiciliario y posteriormente muy fortalecida en el gas natural vehicular, en lo que también tuve la oportunidad de participar en su momento a través de Ecogas y conocer un poco el tema. Entonces, todo este emprendimiento va amarrado, por eso hablaba de energía, más allá de la electricidad. Y hay que reconocer que el gas natural que tenemos hoy también fue producto de todo ese esfuerzo que empezó con Jones y Gelk. Y ahí vamos. El proyecto hidrosogamoso fue un sueño de los santanderianos que no estábamos en capacidad de hacer. Si no fuimos capaces de atender lo de la planta de Lebrija, pues mucho menos hidrosogamoso. Y hubo personas ahí que empujaron mucho. Hay que reconocer a Eduardo Remolino Ordóñez, quien en su momento estuvo al frente de esto. Y finalmente Isagen la compró. Y hoy es una planta que está en Santander, que le dio trabajo a santanderianos, que hoy trabajan algunos ahí, pero es una planta nacional como son todas las plantas. Nosotros no tenemos ninguna participación. Y hoy en día la generación, que fue el origen de esto, el electrificador ha venido desapareciendo poco a poco, porque pues hay que tener plantas de gran capacidad. Entonces, Armando, si le parece bien, le damos la palabra a Laura. Claro. Exactamente. O sea, muchas gracias, Carlos. Han pasado 131 años desde que empezó este emprendimiento de dos familias, los Jones y los Gelfer Jones. Es decir, como vieron en la foto al empezar, 6 señores muy serios con su tacho. Pero para saber a dónde va esta empresa hoy en día, una de las empresas de Empresas Públicas de Medellín, la que sabe para dónde va es exactamente una mujer, Laura Isabel Rodríguez, a la cual invitamos con mucho gusto a que nos diga cuál es el futuro de este emprendimiento de 131 años. Laura Isabel, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial de Mauricio Montoya Bossi, nuestro gerente, que no nos pudo acompañar, pero pues está muy atento al desarrollo de este conversatorio. ¿Qué les cuento de ESA actualmente? Bueno, este año vamos a cumplir 132 años, ya tenemos 132 años. Por ejemplo, vamos a dar unas cifras generales para que ustedes tengan un contexto. Actualmente tenemos 898.987 clientes. Atendemos 80 subestaciones, 58.800 kilómetros de red. En la empresa hay ya 1.087 trabajadores, 778 hombres y 309 mujeres. Ya incursionamos con la modalidad de teletrabajo, ya hay 90 personas en modalidad de teletrabajo. Alcanzamos ya una cobertura del servicio del 98.37% y el año pasado hicimos, digamos, una tarea fundamental y es la habilitación de 9.218 familias que no tenían energía en el sector, en la parte urbana, y 2.051 familias en la parte rural. Nosotros aún en Santander tenemos aproximadamente 12.000 familias sin servicio y tenemos un plan muy importante de electrificación rural con recursos propios y también apalancándonos con recursos de la nación. Contaba el doctor Carlos Alberto las pérdidas. En estos momentos
Las pérdidas de energía las tenemos en 11.98% y atendemos 101 municipios, todo Santander, el sur del Cesar y el sur de Bolívar. En estos años, llamémoslos que, digamos que hemos transcurrido con la llegada de EPM, digamos la primera parte, y aquí que está el doctor Carlos Alberto, hubo un esfuerzo muy grande en organizar la casa, en adoptar buenas prácticas, por ejemplo, de contratación. Nosotros la contratación es pública, transparente, lo mismo los procesos de vinculación de personal, ¿cierto? Todo, digamos, lo publicamos por la página web. También tenemos muy buenas prácticas ambientales, sociales y de responsabilidad social empresarial. Y también iniciamos un esfuerzo muy grande en mejorar la calidad del servicio. Iniciamos con un plan fundamental y es el plan de expansión del sistema de transmisión regional, y ya pues llega el gerente Mauricio, digamos, a desarrollar esos planes de expansión. Hicimos en esa etapa, digamos que fue una formulación que empezó desde el 2012 al 2014 prácticamente, y la aprobación ante la Unidad de Planeación Minero-Energética. Después vino la ejecución que inicia en el 2016 pudimos, por ejemplo, fortalecer el anillo de 115 kilovoltios aquí en el área metropolitana. Fortalecimos también, por ejemplo, todo el nodo del Magdalena Medio con una ampliación de capacidad en la subestación Barranca. Hicimos, por ejemplo, una línea de transmisión regional entre San Alberto y Ocaña, norte de Santander. Y todo eso, por ejemplo, para que ustedes tengan una cifra, unas inversiones en ese periodo de cerca de 500.000 millones de pesos. Adicional, pues, a inversiones como en pérdidas y ya de distribución, que son cerca de 1 billón. Y digamos, el año pasado nos aprobaron un plan empresarial, un plan de inversiones de cerca de 1 billón de pesos, porque vamos a seguir trabajando en mejorar la calidad del servicio. El año pasado, por ejemplo, entregamos un proyecto muy importante para Santander y sobre todo para el sur de Santander, y era una línea de 100 kilómetros desde San Gil hasta Barbosa, 2 nuevas subestaciones, una en Oiva, otra en Suaita, para poder mejorar y tener confiabilidad hacia el sur del departamento, que es una zona agroindustrial, con una proyección muy importante en el sector turismo. Y también, como nombraban, empiezan a aparecer nuevas fuentes de energía, por ejemplo, en este caso, PCHs o pequeñas centrales hidroeléctricas en Suaita, en Oiva y en el sur del departamento, y estos enlaces de transmisión, estas nuevas subestaciones, van a permitir que estos proyectos se puedan conectar al sistema interconectado nacional y pueda, digamos, inyectar esa energía, ¿sí? En el departamento en estos momentos cursan 35 proyectos de iniciativas particulares de generación. Hay generación solar, granjas solares, también tenemos, por ejemplo, un proyecto de 17 megavatios en Barranca de Gas, las pequeñas centrales hidroeléctricas, y también ya en estos momentos tenemos, por ejemplo, usuarios que tienen sus paneles solares en las casas. Los llamamos los autogeneradores a pequeña escala. Ya alcanzamos los 500, alrededor de 500 usuarios, y entonces tenemos otra dinámica, empezamos otra dinámica, y es ya, digamos, pasar de solamente vender energía a poder ofrecer otros servicios, otros portafolios. Por ejemplo, poder disponer que las personas puedan tener sus vehículos eléctricos y los puedan recargar, como por ejemplo interactuamos de manera más activa con los usuarios, porque los usuarios hoy los vemos, ¿cierto? Como, digamos, les proveemos la energía y ya, pero los clientes quieren tener una relación bidireccional con nosotros, requieren información, entonces vienen o van a venir todas las tecnologías de medición avanzada. También cómo fortalecemos nuestro sistema para que esos nuevos proyectos de generación distribuida se pueden conectar y pueden inyectar esa energía a la red. Entonces, cómo fortalecemos y automatizamos nuestra red. Entonces, en estos 4 años estamos trabajando en todo el fortalecimiento del centro de control, nuevos equipos en el sistema eléctrico para poder hacer esa automatización. Entramos también a la transformación digital de la empresa.
cómo nosotros nos centramos en el cliente para ofrecer esos nuevos servicios y también vemos la información o los datos como un activo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con los datos? ¿Cómo tenemos esos datos organizados para tomar buenas decisiones, buscando que la empresa sea sostenible y que brindemos un excelente servicio a todos los clientes? Esa es la perspectiva. Básicamente, pues tenemos un plan muy sólido queremos que siga este emprendimiento que inició el señor Julio Jones, que siga por largo tiempo, ¿cierto? La empresa ESA, Electrificadora de Santander Grupo EPM, tiene, digamos, dentro de su objetivo ser una excelente distribuidora y comercializadora de energía. La generación la hemos ido, digamos, no somos fuertes en generación, el Grupo EPM sí es fuerte en generación. Actualmente todavía tenemos 2 plantas de propiedad de ESA, una es la planta Palmas, en estos momentos está habilitada con 18 megavatios, y la planta Cascada, que queda en San Gil, con 3 megavatios. Es decir, tenemos 21 megavatios en el mercado, inscritos y generando. Y algo importante es que la empresa ve muchísimo valor en estas pequeñas centrales hidroeléctricas y dispuso dentro de su plan empresarial, por ejemplo, para la planta Palmas, una inversión ya autorizada por la Junta de 14.000 millones de pesos para poderla modernizar, asegurar su operación de manera segura y pues poder continuar brindando también este servicio que tenemos nosotros, esta inyección de energía. Pero lo más fuerte para nosotros en estos momentos es ser una excelente distribuidora, mejorar los indicadores de calidad. Hoy todavía tenemos unos indicadores, por ejemplo, el año pasado nosotros tenemos 2 indicadores de calidad. Uno es digamos, las horas en que los clientes estuvieron en promedio sin energía al año. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en 22,22 horas de una meta de 23 horas y en el mundo pues lo queremos llegar por ejemplo, a un estándar de un dígito, ¿sí? Hay filiales internacionales de PM que tienen, por ejemplo, ese indicador en 6 horas al año. Y las veces, tuvimos 12,5 veces en promedio que tuvimos interrupciones, y pues también la idea es que sea el menor número de interrupciones posibles para que las personas tengan su servicio de manera continua y segura. Muchas gracias, Laura Isabel. Es una lástima que en nuestra religión no exista la reencarnación, porque los hermanos Jones, los hermanos Gerkel Jones, estarían muy felices de haber visto una ingeniera con este conocimiento tan preciso del sector eléctrico en Santander. Muchas gracias, fue un gusto haberlo oído. Y ahora sí, hemos hecho un recorrido de este emprendimiento en 1 hora y 10. Llegó el momento que otros asistentes puedan hablar y entonces le entrego la conducción a nuestra coordinadora para que sigan adelante. Muchas gracias a nuestro anfitrión y cortentulios. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o deseen hacer algún aporte sobre nuestro personaje y su empresa, les ruego que levanten sus micrófonos y se les dará la palabra. Franz, ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. Armando, Carlos Alberto, Laura Isabel, qué recorrido tan espectacular, porque en la línea de la energía vimos muchas cosas. Primero, que el fin del siglo XIX en Bucaramanga polulaba ese ambiente emprendedor y, para ser precisos, la fusión de los europeos que venían con conocimiento y visión con las personas locales generaron ese grupo de presión que en alguna forma se identifica con los que estuvieron en la misma formación del Club del Comercio y de muchos otros eventos, y la cervecería Clausen y todo esto. Y nos deja ver, Armando, algo muy interesante cuando nos relata que se cae el emprendimiento y la comunidad apoya. Este me parece que es un tema que hay que destacarlo, porque nos decimos con frecuencia que parte de la problemática de los santanderianos es que no nos unimos. Y resulta que hay muchos ejemplos que demuestran lo contrario. Hoy vimos uno. Después viene el de la mutualidad, pero no me desvío y ese es un tema muy interesante. Lo que pasa es que ha habido, pues, que estas uniones muchas veces no tienen
final feliz o continuidad. Pero el espíritu de unión, como el espíritu de individualidad, existe en todas partes, y en Santander, a decir verdad, hemos logrado temas interesantísimos. Y qué buena la exposición de Carlos Alberto, que nos hace un recorrido claro, técnico, y digamos político de las decisiones que van llevando a lo que hoy es esa empresa, que si bien el departamento de Santander tiene apenas algo más del 20%, pues Laura Isabel nos muestra que es una empresa muy bien estructurada y que va a seguir creciendo, y será de los santanderianos en la medida que el servicio siga siendo bueno y esté acá. Yo quiero rescatar del relato de Carlos Alberto un evento que podemos dar, Luis Gustavo Álvarez y yo, de pronto hay alguien más presente, de una coyuntura muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de Hidrosogamoso. Esa idea que queda por primera vez escrita en el proyecto de grado de Gerardo Streichhorst Clausen, Gerardo, entre otras cosas, después estuvo al frente de la cervecería Clausen, quedó rondando, y cuando en la década de los 70 el Comité de Gremios de Santander decidió tomar unas líneas de trabajo ante los entes nacionales, porque entendía que para ciertas situaciones de desarrollo, infraestructura, vial, energético, era necesario acudir a la nación. Fuimos a hablar, estuvo en la mesa Sergio Mantilla, que era el director del Comité de Gremios, Luis Gustavo Álvarez, que hizo posible y muy familiar la reunión con el ministro de Desarrollo, que era Alberto Vázquez Restrepo, que había sido presidente de Camacol, y allí lo habíamos conocido. Yo había sido funcionario de Camacol y Luis Gustavo había sido presidente de Camacol, y nos abrió las puertas, a los que he mencionado, y hay que mencionar a Ernesto Arias Carrizosa, que había abanderado dentro del gremio o el comité de gremios la importancia de que ese proyecto Hidrosogamoso tuviera camino, porque compensaría los distintos ciclos hidrológicos en el país, porque además había una presión inadecuada de las autoridades energéticas de cobrar más alto la energía en nuestro territorio porque no producíamos, y parte del argumento es, pues no producimos porque no ha habido inversión nacional como si lo han hecho en el Triángulo de Oro, en Barranquilla, perdón, en Cali, Medellín y Bogotá, donde se ha volcado allí las inversiones en estos centros de producción de energía. Bueno, nos sentamos ya a mirar el asunto, y dice el ministro, ¿el proyecto qué? No, Hidrosogamoso. Entonces levantó el teléfono de aquellos que había que levantar con cuerda y todo, y llamó a un técnico y le dije, no, aquí no hay ningún proyecto. Aquí no hay ningún proyecto. Ah, sí, estás en una lista de potenciales proyectos, ¿no? Eso fue revelador. Y eso yo creo que es un salto cuántico de la conciencia de los líderes santandereanos del momento, que dijeron, es necesario hacer un proyecto. Y además aprendimos que muchos de los proyectos que se hacían para el resto del país, le hace Antioquia, le hace Valle y le hace Bogotá, se hacían desde las oficinas de planeación de los ministerios de planeación nacional, que estaba inundada de técnicos de allí. Santander había tenido personas muy destacadas, pero de ministros de cartera, no trabajando dentro de la construcción de proyectos, y la decisión del comité de gremios terminó en un nacimiento de crear la corporación, tal vez Carlos Alberto me recordará cómo se llamó, que nombró como gerente de aquello a Eduardo Remolina, y la electrificadora de Santander
puso el capital básico y fundamental para que se pudiera desarrollar el proyecto. Eso fue una gestión larga y yo estoy de acuerdo con Carlos Alberto que Eduardo Remolina merece todos los reconocimientos porque él se consagró como un apóstol a una causa que se veía titánica. En un momento nadie creía que eso se pudiera transformar en algo y finalmente se transformó. Tal vez Carlos Alberto nos puede decir en términos de esa participación de haber sido la electrificadora, la gestora de ese proyecto, cómo se devolvió a la electrificadora ese aporte, pero el hecho real es que gracias a eso tenemos hidrosogamoso, que en alguna forma pues equilibra todo lo que se ha hablado y adicionalmente pues es un punto de desarrollo hoy turístico que tenemos. Bueno, quería hacer ese aporte. Listo, Juan, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Fernando. Fernando, por favor, levante el micrófono. Fernando. Levante el micrófono, por favor. ¿Ya me oyes? Sí, señor. Tienes la palabra. No, es que me gustaría mencionar de la familia Jones su gran trayectoria de honestidad y lealtad con el pueblo en función de la producción de la energía. Uno de ellos, de nombre Julio, es ascendido por el general Justo Durán a capitán y lo encomiendan para ir a Londres a hacer una negociación por 10.000 fusiles en la época de la guerra para el ejército restaurador. Él hace su viaje, llega con 5.000 libras a Londres a intentar de conseguir un armamento y se encuentra con Sarmiento, quien era un jugador de póker, le multiplica la plata, compran el armamento y de regreso no logran su objetivo porque son víctimas de la fiebre amarilla y no logran llegar. Me gustaría de las fotos que yo vi, doctor Armando, me encanta oírte, poder identificar a Julio Jones, porque él se retira de la electrificadora, recibe el ascenso a capitán y la tarea que tiene, ¿sí? Entonces yo creo que en la foto que tú tienes o que está promovido pues la conversatorio, debe estar él en alguna de esas fotos. Sí, la foto está publicada en el libro La Electrificadora, 120 o 122 años de lucha y fuerza en Santander. Muy interesante, sí señor. Y lo que yo te estoy comentando, como te digo, está publicado en una novela de Daniel Ferreira, en la página 143, todo el proceso de incorporación de don Julio a semejante faena. ¿Cómo se llamaba la novela? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la novela? Esa se llama El Año del Sol Negro. Bueno, muchas gracias. No quería anexar un punto porque él muere en Manatís y esconden el cargamento en un bosque de ceibas. Y ahí pues lo mencionan y lo condecoran nuevamente, ¿no? Muchas gracias por la información. Como héroe. Gracias a vos. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Por favor, levantan el micrófono. No sé si al señor Segundo Mesa le gustaría comentar algo. Carmen C., ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. No, pues ya. Era que quería comentar algún par de cosas.
justamente que en el año 1900, posterior a la electrificadora de Bucaramanga de Santander, fue que se organizó, digamos, la electrificadora de Bogotá en el año de 1900. Y es la electrificadora que se llama El Charquito, que justamente solo hasta después en el año de 1927 es que, digamos, que toma otro rumbo más, digamos, más abierto hacia la prestación de servicios de luz en Bogotá. Pero con relación concreta a la electrificadora de Santander, pues yo quiero mencionar, porque desde muy niña tengo el recuerdo de Benjamín García Cadena, que era el papá de mi compañera de colegio, Luz Helena García Ordóñez. Entonces, como el tema de la electrificadora de Santander, pues era un tema, digamos, de la cotidianidad y del diario, digamos, vivir entre las amigas del colegio, digámoslo así, porque Luz Helena era pues la hija del gerente de la electrificadora de Santander. Y un caso curioso que yo quiero como comentar de la comarca santanderiana en el año de 1955, que fue el año en que mi papá y mi mamá pues compraron la casa donde vivimos toda la vida. Se compraron los bombillos General Electric. Se vendían esos bombillos General Electric. Yo no sé si Gilda Suero de pronto sepa, yo no me acuerdo en dónde se compraban los bombillos, por la calle 35, pero no sé si en el almacén de los Palier. Pero el caso es que 1955 un bombillo gringo General Electric duró en mi casa 25 años. Era el bombillo del garaje de la casa que pues solamente se prendía cuando mi papá sacaba y entraba el carro. Entonces, como ese dato curioso de la energía en Bucaramanga, y tengo el dato de cuánto costaba, ¿cómo era? Los bombillos, cuando se instalaron los bombillos en Bucaramanga, pues en el año de 1897, un bombillo era de 16 vatios y se pagaba una tarifa de 50 centavos en las casas. Las cuentas que llegaban era de 50 centavos. Como ese dato curioso, pues, que me parece interesante que lo viví. Era eso. Gracias, Carmen. Gracias, Armando. Gracias, Carlos Alberto. Me alegró verte. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. En esos primeros años, ¿a quién le llegó ese servicio de energía? ¿Quiénes hicieron un uso de ese servicio? Todo el que podía pagar porque se cobraba por conexión o se cobraba por bombillo, como dice Carlos. Entonces, inicialmente fue el alumbrado eléctrico para el alumbrado callejero. Y luego ya empezaron las casas a pedir conexión. Primero fue la casa donde funcionaba el Estudio de Comercio, y luego la calle 37, porque la 36 no existía, y luego la calle del Comercio, empezaron a iluminar. Pero luego empezaron todos los que compraban maquinaria agroindustrial, las picadoras de pasto, empezaron a comprar. De modo que todo el que podía pagar el servicio lo compró y se fue extendiendo en la red. Los datos que nos ha dado la ingeniera pues son impresionantes, el número de abonados que hoy tienen la cobertura electrificadora. Yo tengo... Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿tienes la palabra? Levante el micrófono, por favor. Perdón, sí. Ahora que está hablando Carmen Cecilia, me salí un momentico a tratar de ver si lograba que Segundo Mesa
nos cuente un poquito la historia que él conoció, porque eso fue un hito muy importante, esa transición de las empresas que estaban distribuidas por todo el departamento hacia la integración que manejó él con Hugo Serrano. Y me perdí un momentico lo que Carmen Cecilia estaba comentando, pero sí debo reconocer, y ese ha sido un personaje de gran trascendencia en la electrificadora, la gran importancia del doctor Benjamín García Cadena. Entiendo que no solamente desde el punto de vista de su participación en la Junta Directiva y su decisión fundamental en el proyecto de Ilebrija, sino también como gerente de la electrificadora. Yo quiero destacar eso, quería destacar eso. Muchas gracias. Carmen C., ¿tenías algo más que decir? Sí, dos cosas. En el año de 1972, en diciembre de 1972, siendo gerente Hugo Serrano Gómez, se instaló la iluminación en Bucaramanga navideña, que fue lindísimo, en el Parque Santander, el árbol de Navidad y toda la calle 35. Y digo que lo viví muy de cerca porque María Consuelo Pérez, mi hermana, con Marta Castellanos, fueron las personas, digamos, que diseñaron todo lo que fue, todo lo que fue el arte de esa iluminación de Bucaramanga de ese año. Entonces me acuerdo perfectamente del día de la iluminación. Ya veo, y pues yo tengo una anécdota que es como más como una gracia, como un chiste, como, no sé, como más es como de contarlo en salón, pero yo veo como caras amigas, Luis Gustavo, como gente amiga aquí, que de pronto me atrevo a contarlo. Imagínense que una vez que venía gente muy importante de Bucaramanga, entonces se hacían los cócteles en el Club del Comercio, estoy hablando de la década del 70. Entonces, pues se les atendía y venía, bueno, empresarios, no sé, bueno. Y pues el permanente personaje era Luis Enrique Figueroa, pues que no podía faltar en ningún cóctel ni en alguna comida. Y alguna vez debió ser que vinieron gente, muchachos jóvenes de Bogotá, bueno, en fin, importantes, y Luis Enrique les dijo, no, pues ahora caminen, yo les más bien salgámonos de acá y yo les organizo un programa erótico. Entonces Luis Enrique se fue a su casa, pues el chofer lo llevó para su casa, le sacó un farol, Luis Enrique echó el farol entre el baúl del carro y el carro pues se fueron. Entonces ya en algún sitio Luis Enrique se bajó, prendió la mecha del farol y que ya, que se bajen ya, que vamos para el programa. Y lo llevó, fue a la erosión, a mostrarles la erosión. Ese era el programa erótico que les tenía Luis Enrique pensando. Entonces, como un gracejo relacionado con la luz por allá. Me acordé de Gracias, Carmen C. Luis Enrique. Luis Gustavo, ¿tienes la palabra? Sí, Albita, dos arcaísmos de nuestro lenguaje de aquellas épocas. A los bombillos se les decía focos y a la energía se les decía fuerza. Para recordar eso solamente. Gracias, Luis Gustavo. ¿Alguien más? La corriente. Se le decía, se fue la corriente. Sí, así es. Y las muchachas de servicio decían, écheme la fuerza. Esto, Albita, sigue, ¿por ahí Clarita. está Laura o no? ¿Laura ya se fue? Ahí está, Clarita. Ahí Laura. está. Quería preguntarle cuántos años lleva en la electrificadora. Bueno, ahorita yo trabajé, así como el doctor Carlos Alberto trabajé antes, yo entré como estudiante en práctica en el año 2001 y trabajé hasta el 2016. Después salí y entré otra vez en el 2019. Entonces, desde el 2019 hasta la fecha estoy otra vez en esa. Bueno, pero desde el 2001 a hoy, digamos, durante lo que va del 2000 al 2000 hasta ahora, ¿tú qué has visto
que sea más significativo, cambios que digas, uy, a mí esto sí me impresionó mucho, porque es que tú estás dentro de la empresa, ¿sí? Sí, Los claro. de que estamos afuera no nos impresionamos de golpe porque no lo estamos viendo todo el esfuerzo que hay que hacer para el cambio. En cambio, tú sí has estado adentro. Sí, bueno, primero, digamos, desde lo técnico, el esfuerzo que ha hecho la empresa en los últimos años y sobre todo con la llegada de EPM en mejorar la calidad del servicio y las inversiones cuantiosas, ¿sí? Podemos decir que ya digamos, se han invertido unos 1 billón de pesos y Tú tenemos dijiste, billonarias, sí. millonarias. Y lo otro es que los proyectos se finalizan y se hacen en el tiempo que se planea, ¿sí? Somos capaces de hacer una subestación en 1 año, una línea en 2 años. Y, digamos, si tienen desviaciones, los proyectos son, digamos, muy justificadas, pero nunca se deja una obra sin terminar. Entonces tenemos una capacidad de ejecución muy alta. Y también, digamos que eso, a diferencia, como decir, yo entré en el 2001, no se hacían muchos proyectos, pues sí se hacían, pero eran como muy tímidos. Ahorita los proyectos son de gran envergadura. Y lo otro que también me parece importante es el cambio cultural. Sí, el cambio cultural. Sí, era politizada, sí habían, digamos, Claro. muchas cosas que impedían, digamos, un manejo con transparencia. Hoy, digamos, les doy toda la tranquilidad que la empresa se maneja con unos principios y unos valores de transparencia, responsabilidad, calidez, ¿sí? Tenemos mucho por mejorar, porque, digamos, queremos ser más cercanos con los usuarios, poderles dar mejores, un portafolio de servicios mejor. A veces, por ejemplo, los trámites, ustedes nos ven todavía muy enredados, queremos que los procesos sean más ágiles, pero en cuanto a la transparencia, se nota completamente y el entrar a la empresa es por mérito. Se entra por mérito, no necesita uno tener ningún tipo de padrino o madrina dentro para palanca. Sí, nada de palancas. Ahorita no hay nada de palancas. ¿Qué llamarías tú, por ejemplo, cuál es el más pequeño de los emprendimientos que hayan hecho y cuál es el más grande? Sí, bueno, el emprendimiento más pequeño. Ahorita estamos, digamos, en el tema de transformación digital, como en ese cambio, digamos, de poder mirar hacia los datos, el valor de los datos, cómo esa información la podemos utilizar de mejor manera. Pero hemos hecho cosas, pero pequeñas. Y lo más grande, pienso también que la empresa ha invertido mucho en electrificación rural. Queremos, la meta es tener 100% de cobertura, que todos los santanderianos y santanderianas tengan servicio de energía. Ustedes lo vivieron en la pandemia, por ejemplo. Digamos, esto que estamos haciendo, podernos conectar de manera virtual, requiere de la energía. Poder y tener digamos, internet en nuestra casa requiere energía. Y pues qué mejor que todos los santanderianos y santanderianas lo puedan tener. Entonces eso es algo ambicioso y la empresa lo ha logrado, o sea, ha logrado los gerentes ir a la junta directiva y que se concedan esos recursos para tener programas como puntas y colas, programas, por ejemplo, de pérdidas, que también tiene un componente social muy importante, que es la habilitación de vivienda en esos sectores subnormales, cómo podemos habilitar esas redes artesanales para que haya, digamos, esas redes puedan ser seguras y minimizar los accidentes. Y pues también, no sé si vieron, hace poquito yo les contaba al doctor Armando y al doctor Carlos Alberto que se hizo una inversión importante en el Colegio Tecnológico, con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bucaramanga y la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Hicimos toda la actualización del laboratorio de eléctrica y electrónica para que los estudiantes tengan cómo prepararse y salir, digamos, que se animen a estudiar ingeniería eléctrica, porque, digamos, ya casi nadie quiere estudiar ingeniería eléctrica y es una de las carreras que se necesita. ¿Eres? Sí, sí. Tú contaste que tenían 890,000 usuarios, más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso equivale a una cobertura de ¿cuánto? ¿Qué tanto por ciento del total de la cobertura es? 98.37%. ¿Sí?
digamos, el 98% lo tenemos cubierto. ¿Cómo se calcula la cobertura? Digamos, se mira qué familias tenemos nosotros en el inventario que aún están sin electrificar. En lo rural y en lo urbano, pues también se miran, por ejemplo, esas zonas de los municipios donde la gente no tiene aún servicios, zonas, por ejemplo, a veces no lo vemos, por ejemplo, en Bucaramanga, porque no están en la meseta, están hacia el norte de Bucaramanga, están hacia el occidente, ¿cierto? Hacia la escarpa, y ni hablar de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, que se ve muchísima pobreza, y cómo la empresa puede llegar, digamos, a normalizar redes, a brindar un servicio. Por ejemplo, hoy lo hacemos con medición prepago, no sé si hayan escuchado la medida prepago. Entonces les ponemos unos medidores donde los usuarios van recargando la energía, pues que pueden pagar, para no quedarse, por ejemplo, colgados o endeudados y que después entonces vayamos a hacerles procesos jurídicos. Se les da esa opción, ¿sí? Se les da esa alternativa de, digamos, tener el servicio con medición prepago. Muchas gracias. Es que la energía es algo tan importante. No hay desarrollo humano sin energía. Así es. Eso es vital. Muy claro. Es vital. Sí. Carlos Alberto, ¿tienes la palabra? Alba, gracias. Ya. Sí, era lo siguiente, pero vi que ya no está Álvaro Beltrán Pinzón, que me hubiera gustado que él hubiera intervenido. Sí. ¿Sí está Álvaro todavía ahí? No. Creo que salió. No, ya salió. Ya no está. Me hubiera gustado que interviniera porque ese esfuerzo que se hizo, liderado por Radio Serpa, con un grupo de personas de diferentes enfoques, pudimos unirnos para buscar el bien del departamento. Y eso me parece que es lo que necesitamos hacer nosotros, sin ningún interés particular. Ninguno de los que acompañamos a Serpa cuando nos invitó, yo les dije ya que yo no lo conocía personalmente, simplemente me invitó y Álvaro Beltrán y Rafael Ardila, Hernán Uribe Niño, Jaime Suárez, Consuelo Ordóñez, también participó activamente en esto. Ella estaba en ese momento en la gobernación. Demuestra que sí podemos unirnos para buscar propósitos superiores comunes que estén por encima de los intereses de corto plazo. Álvaro pues tiene la visión del historiador, tiene la visión del político, tiene la visión del ingeniero. Lamentablemente no está, pero yo quería destacar que sí podemos unirnos y que las cosas se pueden hacer. Adicionalmente, algo que con Armando hemos discutido bastante a raíz de también ver esto de los emprendedores y analizar todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo hacemos para rescatar en Santander esa fuerza que teníamos y que perdimos, como él lo llama, en la guerra de los 3 años? Porque vamos a concluir que en Santander hemos sido pioneros de todo y colonizadores de nada. Entonces me parece que eso es algo que deberíamos rescatar. No sé si ahí veo a Víctor Manuel, no sé si Víctor Manuel. Elena, ¿tenías algo para preguntar a Carlos Eduardo? Yo quería preguntarle a Carlos Alberto, ¿el doctor Herbert Ariza fue antes de Hugo Serrano Gómez? Después. Carlos Alberto. Disculpa, es que me entró una llamada y me perdí un momentico. Preguntaba si Herbert Ariza fue antes de Benjamín Hugo García. Serrano Gómez. Sí, fue antes. Y fue también una persona determinante. Sí. Hay personas icónicas. El electrificadora, como Benjamín García, Herbert Ariza también, todos de una corrección absoluta, excelentes ingenieros, pero fue anterior. Sí. Ay, pensé que ahí está Víctor Manuel Martínez, no sé si él recuerde algo de esa época. Voy a darle primero la palabra a Eduardo, que lo está solicitando. Eduardo, Ok. ¿tienes la palabra? Dice Víctor que no. Buenas noches. Buenas En noches. primer lugar, pues, saludar a todos los que se encuentran en la sala. Y, bueno, yo tengo una pregunta, pues, para Armando. Es si el señor Jones, pues, tuvo otras empresas, otros negocios, si él diversificó negocios. Claro, por supuesto. Él tenía, antes de este emprendimiento de la generación eléctrica, él tenía otros negocios que venían de mucho antes, de 1880. Es decir, este grupo ya era empresario y emprendedor antes de que se les ocurriera este de generación eléctrica, porque ellos siempre examinaban revistas norteamericanas y alemanas
viendo el mundo que estaba emprendiendo. Pero ellos ya habían hecho emprendimientos y por eso tenían el capital para invertir, que en ese momento fue una gran inversión. Luego tuvieron que unirle el capital de todos ellos. Pero ellos ya estaban haciendo emprendimientos desde 1850-60. Y además, con todos los inmigrantes alemanes estaban haciendo negocios. Eso ya eran emprendedores muy experimentados. Gracias. Tengo otra pregunta relacionada con la ESA. Es si la ESA tiene planes de prevención para la cobertura energética en la medida que, por ejemplo, como se están dando expansiones urbanísticas, por ejemplo, en Santander, en el área metropolitana, si tienen planes preventivos para evitar racionamientos de energía. ¿Qué planes de preventivos hay? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Digamos, tenemos, digamos, los planes, por ejemplo, de desarrollo de nuevas, como les decía, entre el periodo 2016 y 2022, vamos a decirlo así, se hizo una fuerte inversión como en la capa alta o lo que llamamos el sistema de transmisión regional. Entonces hicimos líneas de 115 hacia el norte y sur del departamento y aquí en el área metropolitana, subestaciones, instalación de transformadores de gran capacidad. Y estamos en estos momentos desarrollando proyectos de nuevas subestaciones, pero ya al nivel de distribución. Por ejemplo, en pocos años, el año entrante, entre el 2024, 2025, vamos a tener una nueva subestación, por ejemplo, en Mogotes. ¿Sí? Si alguien aquí es de Mogotes o de San Joaquín, Onzaga, allá el servicio es muy malo. Entonces, se diseñó y estos proyectos vienen de, digamos, tienen una fase primero de formulación, ¿sí? Se hace la formulación, por aquí creo que está conectado el líder de formulación de la empresa, del CET, que se llama Oscar Aguirre, que trabaja en esa, y eso tiene una tarea de mirar qué pasa, digamos, con la necesidad que se tiene y cómo podemos determinar el alcance de ese proyecto, un cronograma, ponerle el presupuesto y hacerle una evaluación financiera y evaluación de riesgos y bueno, y cómo se va a contemplar la ejecución. Entonces, por ejemplo, en Mogotes tenemos una nueva subestación. También hay otro proyecto, por ejemplo, relacionado con el sector de Campo 23 o el sector del Bajo Simacota y digamos esa parte de Campo 22, el corregimiento del centro hacia abajo. Hay una nueva subestación que llamamos, digamos, en un inicio Bajo Simacota. Y también queremos fortalecer ahí, mejorar el servicio, porque digamos el servicio ahí tiene una calidad deficiente y también mejorar la cobertura, es decir, que podamos tener cómo puedan crecer, digamos, el número de usuarios o de industria, ya sea residenciales o industriales o comerciales. Y también vienen pues todo un esquema de nuevas líneas, de expansión de distribución, ¿cierto? Cambio de calibres, digamos, porque tenemos el sistema, digamos, como ustedes ven, la electrificadora tiene 132 años, entonces hay que hacer una reposición de esos cables, de esos postes, de esos transformadores, entonces tenemos ese plan ambicioso y los llamamos por, digamos, hay proyectos asociados a esos planes de inversión y ese monto, por ejemplo, en los próximos 4 años es alrededor ya de $1 billón. Por ejemplo, tenemos, lo llamamos el plan de mejoramiento del sistema de distribución. Hay una subestación, si van a la Mesa de los Santos, que se está haciendo, que se llama el proyecto Mesa del Sol. No sé si hayan visto que se está haciendo una subestación. Esa subestación es para que un proyecto, una granja solar de Celsia, que se está, digamos, también construyendo ahí en la Mesa de los Santos, pueda inyectarle energía al sistema interconectado nacional. Entonces, esa subestación de esa, si la está construyendo Celsia, pero digamos, esa la va a comprar. Y por ejemplo, también se realizaron unas obras ya en el sistema de distribución, por ejemplo, con la subestación Acuarela y otras subestaciones. Entonces, sí tenemos ese plan y esa mirada estratégica de cómo fortalecemos el sistema para que puedan ingresar los nuevos usuarios. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, del agua, no tenemos un perímetro de servicio, digamos, como inflexible o cerrado que dependa de los POT. Nosotros vamos haciendo nuestra expansión
y hay expansión que tenemos que llevar a la unidad de planeación minero-energética a nivel nacional y otra que ya es del resorte de la empresa que se aprueba en la junta directiva. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra primero a Oscar Aguirre, que le estaba solicitando, y después sigues, Clarita. Oscar. El micrófono, por favor. Escuchan. Gracias, buenas noches. No sé si ahí ya me escuchan. Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero felicitarlos. Me parece excelente la iniciativa. Realmente es para nosotros un gusto conocer un poco más a profundidad la historia de Santander, enmarcada pues en lo que nos toca, que es el desarrollo de la energía eléctrica. Como decía la ingeniera Laura, pues tengo el gusto y el honor de pertenecer a Electrificadora de Santander. También he estado en 2 oportunidades. Y pues para no extenderme, pues quiero básicamente aportar un poquito a la pregunta que se hacía. Nosotros trabajamos en varios frentes. En este momento pues tenemos un banco de proyectos bastante interesante en que está apuntando o que está buscando, por un lado, la reposición y modernización de las instalaciones, lo cual conversa con los nuevos lineamientos regulatorios que se han venido emitiendo desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es uno de los organismos rectores. Y pues también está alineado con pues algo de la historia de lo que le ha tocado a la empresa. No queremos pues repetir ese apagón del 2007 que pues fue desafortunado. Yo en ese momento estaba en el centro de control operando el sistema y fue bastante traumático. Entonces, además de la reposición y modernización de equipos, pues también se trabaja en planes para el mejoramiento de la confiabilidad de lo que es el sistema en todos sus niveles. Hemos arrancado tal cual como se mencionó, con lo que tiene que ver con la conexión al sistema de transmisión nacional, y de pronto ahí también aporto a la pregunta que se hacía sobre los retos grandes. La empresa hoy en día tiene nueva tecnología, que eso pues también hace parte de esos retos que nos toca abordar. Tiene subestaciones completamente GIS, todas encapsuladas, todos los equipos metidos dentro de una tubería que pues hacen que sea más complejo su mantenimiento y operación, pero también mejoran las capacidades de prestación del servicio. Tenemos líneas de transmisión en 115 kilovoltios subterráneas que tampoco tenía Electrificadora de Santander, y eso también pues genera unos retos importantes en la operación y en el mantenimiento. Y también pues estamos en ese proceso de reemplazar subestaciones que atendían municipios como Piedecuesta con unos esquemas reducidos, subestaciones que principalmente pues están orientadas a atender sectores rurales, para que se vuelvan subestaciones convencionales, que tengan su cuarto de control y claramente pues unas mejores prestaciones en lo que tiene que ver con la confiabilidad y la calidad. Era básicamente eso. Muchas gracias. Gracias. Clarita, ¿tienes la palabra? Levanta el micrófono, por favor. Mirando hacia el futuro, ya hay mucha gente que tiene, que ha comprado iluminación solar, por decir algo. Dicen que comprarían las empresas electrificadoras lo que sobre. ¿Eso es verdad o no? ¿O eso no es? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, se llaman los autogeneradores a pequeña escala. Son esos usuarios de menos de 5 MVA, digamos que tienen un proyecto para, digamos, su propio consumo, y si tienen excedentes los pueden vender, y esa, por ejemplo, que es el comercializador incumbente, los compra y le hace unas sumas y restas, ¿no? ¿Cuánto? Porque el usuario puede necesitar energía. Si no tiene, por ejemplo, baterías, entonces en la noche, digamos, requiere la energía del sistema, pero en la mañana, por ejemplo, si tiene paneles solares, no necesita conectarse al sistema. Entonces se le hace una resta. ¿Cuánto digamos, cuánto inyectó a la red y cuánto consumió de la red? Y se hace un neteo y se mira si se le tiene que devolver o si tiene que pagar algo. Y hay toda una reglamentación que está desde el 2016 con la CRED 030, y la condición es que tiene que tener un medidor inteligente, llamémoslo así, un medidor bidireccional, para poder mirar esos flujos de energía y poder hacer esos cálculos. Esa gente que tiene en este momento, digamos, muchísimas lámparas, por ejemplo, tiene más de 15, por decir algo, ¿sí? ¿A quién podrían llamar o a dónde podrían llamar para que vinieran y les hicieran una evaluación, ¿no?
Claro, bueno, sí, nosotros tenemos los canales en la página web, por ejemplo, están los canales, pero con gusto, digamos, se pueden, ya dejo mis datos aquí en el chat, mi correo electrónico y mi teléfono, y si alguien está interesado, que quiera, por ejemplo, una asesoría en eficiencia energética, o si quiere saber algo más de autogeneradores a pequeña escala, o proyectos, por ejemplo, de paneles, que también nosotros los instalamos y ofrecemos ese servicio con el mayor gusto. Sí, ya dejo mis datos en el chat para que cualquier cosa me preguntan. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Fernando, ¿estabas pidiendo la palabra? Fernando Puyana. Creo que se desconectó. ¿Alguien más? Mientras aparece Fernando, voy a leer. Gabriel Ordóñez Plata escribió en el chat: la energía no puede acabar la pobreza, pero no se puede acabar la pobreza sin energía. ¿Alguien más? El profesor Gabriel Ordóñez. Yo soy discípula del profesor Gabriel Ordóñez. Y eso es cierto. Sí. Buenas, ¿cómo están? Buenas. No, quizás hay un comentario de pronto si me dejan. ¿Tienes la palabra? De la empresa siempre ha habido una feeling muy interesante con la formación profesional. Entonces, realmente, desde que yo regresé de hacer mis estudios posgraduados en el año 93, en aquella época en el doctor Carlos Peralta y los demás, hemos venido trabajando proyectos diversos y eso se ha ido ampliando. De hecho, la electrificadora le ha dado becas a estudiantes de bajos recursos para que puedan estudiar en sus carreras. Van a hacer prácticas empresariales. Entonces, realmente, en ese sentido, también es bueno mencionar ese aporte que ha tenido la empresa con la formación de profesionales en la región. Creo que eso es muy importante también resaltarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y a sus contertulios. Y los esperamos a todos el próximo viernes 12 de mayo y nuestro personaje Apolinar Pineda Buenahora y sus negocios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Albita. Gracias a todos. Feliz noche Hasta para luego. todos. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Programa. Excelente, sí. Muchas gracias.